Eretz Israel 3, Tel Aviv, la solución. En mitad de una catástrofe, en mitad de la resignación, siempre queda una mirada de determinación. El porqué. Antes de marchar a Israel, acudí a ver por enésima vez a la señora R, paciente joven y con una atroz diabetes que le está obligando a vivir en una cama de mi hospital de forma permanente, en un equilibrio delicado entre amputaciones, infecciones, injertos y de nuevo retorno a las amputaciones. Lo que en nuestra obstinación fueron y continúan siendo múltiples intentos por salvar al menos unos rígidos miembros en un pacto de mínimos, amenaza ahora con convertirse en sentencia a muerte a plazos por las recidivas de la sepsis. Justo antes de salir de la habitación, me pidió sinceridad respecto a lo que debía de hacerse. En mis limitadas capacidades le di a entender que quizá era mejor enfrentarse a la realidad de la doble amputación supracondilia, por pavorosa que fuera la idea. Sin duda, me extralimité en mis palabras y la sinceridad que habita en ellas. Llorando, me pidió que rezara por ella en Jerusalén. Llegado el caso, ella valoraría tomar dicha decisión. Accedí, aunque no acostumbro a rezar. Si he tenido éxito en mi empresa, el lector o el oyente habrá observado o escuchado que en las dos partes anteriores me he excedido en lo que debería ser un ensayo sobre la situación actual del Estado hebreo o en un reportaje escrito sobre dicho viaje. Fue a Israel con un motivo claro: empaparme de cómo ha conseguido, mediante su sistema de inmigración, absorber en su sociedad a las más variopintas razas, lenguas y costumbres, desde yemeníes, eritreos y etíopes o marroquíes, hasta rusos, franceses y estadounidenses. Puedo imaginar países con similar volumen y variedad de inmigración, pero soy incapaz de hacerlo con tal nivel de cohesión. En definitiva, cómo con soluciones drásticas, aunque no radicales, el sionismo había conseguido crear una sociedad relativamente bien cohesionada, con un único factor unificador y docenas de factores favorecedores de la dispersión. Prueba de ello son los 2000 años de dispersión. Los acontecimientos sociales y políticos que se suceden a una velocidad inusitada en Europa me empujaron a ello. Millones de personas migran hacia el viejo continente y en respuesta, nuevos gobiernos se erigen a lo ancho y largo de este con radicales propuestas en cuanto a remigración y cierre de fronteras. De continuar la tendencia, es obvio que los temores del señor Y en cuanto a la reacción se harán más que reales. ¿Condenaremos otra vez nuestras almas como en el siglo pasado? ¿Nos entregaremos en brazos del autoritarismo por no haber sabido confrontar el problema de la inmigración a tiempo? ¿Cuánto tardaré en acusar en mis escritos al primer Smotrich o Ben-Gvir español que surja? Porque créanme, surgirá. Del otro lado, el espectro político de la izquierda ha defendido una inmigración sin control, de mano de obra pseudoesclava, para la realización de las más bajas tareas. En aras de un multiculturalismo mal entendido, han permitido la importación de estos a mafias, al más puro estilo de los negreros del siglo XVII y XVIII, otorgando permisos de residencia y ciudadanía sin crear ciudadanos. La última vez que un país acometió tal barbaridad y se miró después al espejo, el reflejo fue tan insoportable que trajo consigo la Guerra Civil Americana. No soy insensible a los impactantes datos demográficos de Europa Occidental. Sé que necesitamos inmigración, al margen de acuciantes políticas pro natalidad. Necesitamos inmigración, pero no necesitamos inmigrantes. Necesitamos ciudadanos, nuevos ciudadanos. La izquierda abandonó voluntariamente la creencia de que el marco civil y cultural del país de acogida es superior al del que parten estos inmigrantes. Por ende, parecería natural que fuese indeseable asimilarse a él. Debido a que la izquierda cultural ha sido predominante en Europa en las últimas décadas, poco ha podido hacer el inmigrante por asimilarse. El resultado, una masa de población creciente de día en día, enormemente más conservadora que el conservadurismo medio europeo, cuando no abiertamente islamista, que darán al traste con todos y cada uno de los logros sociales de la izquierda de una manera totalmente democrática,
en pocos años. Mientras, la derecha tendrá que evitar caer en su propia tumba moral y la izquierda tendrá que luchar para no caer en su tumba física. Y todos, absolutamente todos, tendremos que luchar para sobrevivir. El problema musulmán es evidente en la Unión, sobre todo en su parte occidental. Décadas de inmigración absolutamente descontrolada han traído la proliferación de zonas no-go, barrios, cuando no ciudades enteras, intransitables, sistemas sociales y políticos paralelos, siendo lo último los tribunales religiosos y de honor, al margen del sistema judicial del país receptor. El problema no cesa de aumentar. Negarlo o minimizarlo solo conseguirá aplazar y complicar el afrontamiento. Viajé a Galilea para ver cómo Israel había lidiado durante 80 años con esta situación, cómo había conseguido integrar en el Estado esta numerosa población árabe. La respuesta es que, excepto en casos concretos como el de los drusos, no ha querido o no ha podido hacerlo. Pero eso no significa que no hayan marcado un camino a valorar por y para nosotros. Todas las soluciones que hicieron posible la creación del Estado, que aplicaron Ben Gurión, Ben-Zvi, Golda Meir o Sarret, por mencionar algunos, fueron ideados por unos desarrapados, en sus propias palabras, sionistas y socialistas, muy lejos de los grandes pasillos del poder, de las instituciones o de los despachos. En una analogía muy cristiana, los 10 millones de habitantes del Estado de Israel, todos sus vecinos y, en cierto modo, toda la humanidad, se ha beneficiado enormemente de ideas y determinaciones más surgidas en los establos de Palestina que en consultorías políticas de Nueva York. Con determinación, formación, suerte, valor y chutzpah, una idea nacida en mitad del desierto o de un establo puede cambiar el mundo y, a su vez, salvarlo de una catástrofe. En el fondo, solo trato de mantener la misma conversación con mis compatriotas que mantuve con la señora R. Quizá sea la hora de atajar por fin la infección con la decisión de los grandes actos. Primera fase, la absorción. En cada tren, en cada autobús, cada enlace de comunicaciones al que acudo, la escena se repite. Cientos de jóvenes uniformados y armados discurren en grupos de un punto a otro de este angosto país. Estos jóvenes poseen rasgos étnicos de los más variopintos entre sí, los rostros afilados de los etíopes, la tonalidad permanentemente bronceada de los sabras, lo caucásico de los americanos y europeos, la seriedad de los eslavos, los ojos profundísimos y negros de los marroquíes. De allá de donde vengo, solo es posible tal aglomeración de juventud en festejos de municipalidades, discotecas playeras o señalados exámenes. Además, en pocos casos, se produciría tal miscelánea étnica. Paseando entre las pegatinas que recuerdan a los soldados caídos en esta guerra, la mayoría más jóvenes que yo, comienzo a pensar cómo llegaron sus padres o sus abuelos a esta tierra. ¿Cuáles serían las docenas de lenguas que hablarían? ¿Con qué recelo se mirarían los recién llegados entre sí? ¿Cómo el hijo de un yemení, que jamás había visto un inodoro, se encuentra charlando con el hijo de un neoyorquino acaudalado? Mientras estos dos piden una pizza, con el tabor colgado al hombro, pienso en que quizá este sea el mayor éxito de Israel, y muy por encima de microchip o subfusiles, sea la mayor aportación y exportación que puedan hacer a la humanidad. ¿Cómo ofrecérselo a mis compatriotas, a los nuevos y sobre todo a los viejos? ¿Cómo estrechar a la vez las manos de aquellos que día a día se van separando? ¿Cómo tapar las grietas en nuestro suelo? Quizás cada nuevo inmigrante que arribara a nuestro estado y pretendiera acogerse a algún tipo de residencia en él, debería ingresar en un centro inspirado en los Ulpanim, en concreto en los Ulpanim Etzbai, administrados por el ejército. Estos centros son escuelas para el aprendizaje intensivo del hebreo y en su variante militar son de régimen cerrado, además de una antesala del servicio militar. Son centros de adaptación lingüística, social y cultural. En analogía, se fabrican allí las piezas que se ensamblarán en otra fábrica, llamada servicio militar, para dar lugar al nuevo ciudadano. Un año es el tiempo mínimo para aprender el castellano de manera funcional,
y un ciclo básico de alguna profesión manual, en el caso de los adultos. En el caso de los MENA, podrían servir como institución educativa y formativa para el niño, que debería alargar su estancia hasta los 18 años en dicho centro. Dicho esto, la insostenible política actual de mantener a un menor no acompañado junto a otros en viviendas saturadas que sirven como piso franco para la actividad delincuencial y cumplidos los 18 años, verse abandonados por el sistema, sin un conocimiento claro del idioma, ninguna profesión y sin conocer la dignificación del trabajo, no puede continuar. Es comprensible la lumpenización a la que actualmente se ven abocados. ¿Qué adolescente no se vería abocado a ella? Nuestra tradición judeocristiana nos conmina a la caridad, proporcionando un medio de subsistencia a los mismos. Nuestra necesidad de nuevos ciudadanos nos pide a gritos su absorción. Ellos mismos nos piden la dignificación de adquirir una profesión, una lengua, un país donde desarrollar su vida y, por último, un objetivo vital, la causa más importante de todas. ¿Estamos en condiciones de ofrecérselo? ¿Ofrecernos? En una España y una Unión que rechaza sistemáticamente cualquier figura de autoridad. Creo que no. Cada grupo humano necesita una figura de autoridad, al menos en sus primeros compases, para ser funcional. Como los profesores, que con más cariño usted recuerda, los mejores muestran severidad cuando todo está por demostrar por parte del alumno, pero cuanto mayor es su severidad, más agradece el alumno esforzado su indulgencia posterior cuando los resultados empiezan a aparecer. Estos profesores, con el pasar de los años, son los mejor recordados. Si España y la Unión quieren forjar ciudadanos, la disciplina debe ser la base. Un modelo inspirado en los Ulpanin Spy, con la disciplina que lleva implícita, es probablemente la única respuesta lógica. Al tiempo que paso por los campos de naranjos de Rehovot, pienso en los agricultores de mi país. Nosotros hemos desertado del trabajo manual. Los recién llegados han sido el único asidero al que agarrarse para sacar adelante las cosechas del último cuarto de siglo. ¿A qué precio? Su segregación para ser dedicados a estos trabajos. ¿En qué se diferencia la huerta levantina, el paisaje de Huelva o el desierto de Almería a los campos de algodón de Virginia de 1860? ¿Qué hizo diferente Israel? Cuando las tierras yermas que tengo ante mis ojos en Israel fueron labradas, cuando los desiertos fueron irrigados, las ciénagas desecadas, la Histadrut se negó a que empleadores judíos pudiesen esclavizar al árabe, empleándolo por un monto mucho menor que a un judío. La esclavización del local traería un resentimiento que haría imposible la consolidación del propio Estado. Además, impediría la absorción del trabajador judío recién llegado. La respuesta la encuentro en los kibbutzim, que visito a orillas del Mar Muerto, y en los moshavim, que se podrían fusionar con los Ulpanin Spy. En lugar de dejar caer en un limbo a los recién llegados, sin un permiso de trabajo y vagando por ciudades y provincias, se podría establecer su ingreso en los Ulpanim / kibbutzim. Estos podrían situarse principalmente en el interior peninsular, donde todos los empleos directos e indirectos que dichos centros acarreen ayudarían a paliar el problema de la despoblación. Asimismo, e inspirándome en los moshavim, las prácticas de estos ciclos de formación conllevarían proyectos de agricultura, construcción o industria en estos necesitados lugares. De la misma manera, se podrían situar también en las regiones donde más mano de obra agrícola hiciera falta. El Estado actuaría como garante de sus condiciones laborales y garantizaría salarios dignos, cosa que en el marco actual al Estado no le es posible ofrecer tales garantías. Si el empresario agrícola argumentara con sobrada razón que no puede hacer frente a los gastos salariales, el Estado podría otorgarle ventajas fiscales y exenciones hasta que su balanza fuera positiva. El modelo actual, sin embargo, lleva al inmigrante mayor de edad a su reparto a lo largo y ancho del país tras unas semanas en algún centro temporal de inmigrantes, sin planificación laboral alguna, abocándolos, en su gran mayoría, a la mendicidad o a la delincuencia. Sin duda, aunque con onerosos gastos, el modelo que aquí me atrevo a proponer garantizaría esa mano de obra necesaria,
un oficio digno para el recién llegado, el conocimiento paulatino del idioma y, lo más importante, una sensación de pertenencia a un nuevo grupo social, un nuevo país. Segunda fase, la ciudadanía. Imaginen que la empresa ha tenido éxito y por todo el país se diseminan los nuevos centros. Regiones antaño abandonadas ahora reverdecen. Los mastodónticos centros atraen militares que los vertebran, profesores, trabajadores externos, a sus familias. Por doquier, nuevos ciudadanos en formación modelan las parcelas en derredor, luego más allá, después a kilómetros de distancia. El castellano comienza a ser la lengua común en esta nueva torre de Babel. Nuevas oportunidades de inversión surgen para el inversor avezado, que cuenta ahora con mano de obra estable y excepciones fiscales a condición de su contratación. En último término, el sistema ha adquirido vida propia. Pero, los nuevos españoles ofrendan su sacrificio. ¿Qué hay de los viejos españoles? Después de esta etapa de transición en la integración, una vez aprendido el idioma, la disciplina y el trabajo, ¿cómo conseguir esa camaradería que veo entre un joven judío que habla del tiempo en Nueva York y el joven cuyos abuelos esclavos cruzaron el desierto yemenita hacia Adén, huyendo de los pogromos y la guerra civil? La respuesta es el sacrificio común. Aquí se llega a una pregunta. ¿Es moralmente legítimo exigir este draconiano pero necesario sistema sin ningún sacrificio por parte del autóctono a cambio? Si aplicáramos tan solo este exigente sistema de inmigración, ¿conseguiríamos una asimilación del recién llegado? La respuesta a ambas preguntas es no. Sería necesario desde un punto de vista práctico y hasta moral la reintroducción del servicio militar y o civil para los ciudadanos españoles, hombres y mujeres, pues solo si la segunda fase de la absorción se realiza junto al español se podría considerar exitosa. Codo a codo deben vivir, comer, dormir y sufrir el venezolano, el español, el marroquí y el argelino, como aquí hacen el judío ruso, argentino, yemenita y etíope. Dada la inferioridad numérica de los jóvenes autóctonos en edad de realizar dicho servicio militar, tradicionalmente entre 18 y 25 años respecto a los recién llegados, se podría ampliar la edad de reclutamiento de los jóvenes españoles hasta los 30 o 35, al menos de manera temporal, al menos unos meses, si eso repercutiera en demasía en su actividad laboral. Si esto supusiera un grave impedimento para dicha actividad, se podría estudiar la figura del reservista, que ya existe, dedicando vacaciones y permisos a contribuir a dicho servicio. Pasados estos años, la decisión sobre su posible duración cede a las capacidades de este ensayo, aunque en Israel comprende 3 años para mujeres y 4 para varones. Pasados estos años, se habría logrado, en el mejor de los casos, un ciudadano que verá al español como un igual y a España un ente digno de ser servido. En el peor, cuando no se hayan logrado los objetivos propuestos, se habrá logrado un inmigrante con un buen conocimiento del idioma, un oficio aprendido y al que se ha garantizado un periodo mínimo de convivencia con los nacionales. Se me podrá replicar, con razón, que el sistema propuesto no funcionará, puesto que no existe aquí el elemento coaligador que supone la ascendencia judía. Se equivocaría, pues este sistema lo impulsaron los hombres y mujeres idealistas del Mapai, el Partido Socialista Israelí, seculares hasta el hartazgo. Para ellos, el auténtico riel coaligador fue la defensa del territorio, día a día, sobre el que se encontraba. No fue la religión. Fue la auténtica necesidad de defensa de su último refugio en el planeta. La argamasa que permitió la absorción fue y sigue siendo a día de hoy la huida de la persecución, no la identidad judía. Incluso después, como en el caso de la caída de la Unión Soviética, o más recientemente tras la guerra de Ucrania, han sido muchas veces motivos más políticos, bélicos y económicos que identitarios para emigrar a Israel. La identidad israelí, que no la judía, ha llegado después del proceso de absorción y no antes. Por ende, aunque no exista esta argamasa previamente al proceso de absorción, ha de existir por fuerza al final de este.
La idea del Estado que emerge como un faro de esperanza y libertad en el extremo occidental de Europa, frente a las sombras del autoritarismo que oscurece continentes enteros hacia el este y al sur, a falta de un Dios abrahámico como elemento de coaligador social, se deberá inculcar la fe de la defensa y el servicio hacia nuestro último refugio, donde se da la extrañísima anomalía de la que gozamos al vivir en libertad. La búsqueda de la argamasa integradora junto a la disciplina ha sido el motivo de proponer que sea un sistema militarizado. Si queremos que nuestro nexo sean los valores que han hecho de la Unión uno de los vértices de la libertad en todo el globo, se le debe encomendar a los miembros de la sociedad más convencidos de los mismos, es decir, aquellos cuya profesión es la defensa de estos valores. El caso de Francia lo ha demostrado. El lugar vacío del crucifijo no admite un vacío, será sustituido indefectiblemente. En el caso del encuentro entre valores, si no antagónicos, al menos diferentes, entre dos o más civilizaciones, sobrevivirán los más fuertes, o los que se defiendan con mayor vehemencia. Conozco el antimilitarismo del que hace gala mi país desde la dictadura militar del siglo pasado. Es algo a dejar en el pasado. Los peligros en España y en Europa así lo aconsejan, pero que las reticencias contra el ejército no sean impedimento. Podría sustituirse este sistema, aunque deficientemente, por un servicio civil de régimen cerrado. Supuestamente, todos los recién llegados son refugiados, huidos de las persecuciones y conflictos bélicos. Está hoy demostrado que la mayoría no lo son. Sus motivos son fundamentalmente económicos y sociales. Pero no se encuentra el mundo exento de refugiados verdaderos, que por razones civilizatorias se hallan fuertemente ligados a nuestros países. Si queremos tener éxito en la empresa de absorber a los menos ligados a nosotros, debe acometerse tal trabajo en un contexto de predominio cultural occidental en nuestro país. Se puede reprochar que esto sería elevar a unos refugiados sobre otros. Es cierto, se debe priorizar a los refugiados con lazos culturales y religiosos similares a los nuestros. Solo así podremos asimilar correctamente a esos inmigrantes con los que no tenemos ligadura cultural alguna. Si representan una minoría, por grande que ésta sea dentro del sistema propuesto aquí, se adaptarán y tomarán y tornarán en ciudadanos. Si representan una mayoría, el sistema de absorción probablemente no funcionará. En el caso español es obvio el lazo con Hispanoamérica, cuyos inmigrantes probablemente podrían quedar exentos de la primera fase de la absorción, siendo posible que colaborasen a modo de instructores o profesores en los Ulpanim. Sin embargo, sería absolutamente necesaria la segunda. Me quedo mirando al joven soldado yemenita con su jersey caqui y su bandera de Israel en el hombro. ¿Cómo llegaron sus padres o sus abuelos aquí? Probablemente en la operación Alfombra Mágica, un episodio que quedará en los anales de la historia como prueba del mesianismo con el que se alumbró ese nuevo estado que ahora estoy pisando. Todo judío perseguido alrededor del mundo, donde quiera que estuviera, en las condiciones en las que se encontrase, merecía los máximos esfuerzos humanamente posibles para traerlo sano y salvo a Eretz Israel, donde pudiera comenzar una nueva vida. Con una crisis de natalidad, con categoría de existencial, vastas extensiones territoriales con menor densidad de población que Siberia, tanto España como la Unión deben comenzar a considerar una política activa de atracción, cuando no de rescate, de población culturalmente similar y amenazada, en muchas ocasiones, vitalmente. Ya en España, mientras escribo estas líneas, en el establecimiento de mi hermano, me viene a la memoria aquella cría copta. Las bombas en Egipto, los hermanos musulmanes, las matanzas, todo se cierne sobre ella. Pero está condenada a aguantar estoicamente en Egipto, Irak, Siria, Líbano, Irán, Nigeria o Sudán. Millones seguirán las enseñanzas de su Mesías, de Cristo. Pondrán la otra mejilla. Aquella chiquilla copta pondrá la otra mejilla. Enfrente tendré a los que me reprochen la inoportunidad de estas aventuras en pleno siglo XXI, confrontándome oportunos cálculos de gastos. ¿Acaso no engrandeció a aquellos judíos cada operación de rescate de aquellas comunidades suyas?
Acudirán a mí después los que me recuerden la confesionalidad de todos y cada uno de nuestros estados. ¿Acaso no las llevaron a cabo israelíes, en su mayoría seculares y no religiosos? Por último, estoy seguro, estas propuestas tendrán un rechazo frontal por parte de los más progresistas de mi país. ¿Pero acaso no fueron socialistas convencidos quienes las ordenaron, quienes las ejecutaron, quienes las sufrieron, quienes murieron por llevarlas a cabo? Epílogo. Mi viaje a la tierra de Israel acaba viendo la puesta de sol en una playa de Jaffa. A mi lado, un letón que ha acudido a Israel a tratarse un linfoma. Culpa a los excesos de una vida encadenada a los deportes de riesgo y a la cocaína de su enfermedad actual. Es fuerte, bien parecido, habla inglés con una naturalidad pasmosa y a juzgar por los vídeos que me muestra, bien podría ser campeón de alguna de las múltiples modalidades de deportes de riesgo que practica. Dispone además de los recursos financieros para vivir prácticamente sin trabajar. Mientras se anestesia con el tercer o cuarto cigarro de marihuana de la tarde, nos sobrevuela un helicóptero de tantos que van y vienen hacia y desde Gaza. La tregua se habrá de firmar 48 horas más tarde. No puedo evitar observarle como el reflejo de mi España y de mi Unión. Con los recursos financieros y el potencial para las grandes empresas, sin embargo, se encuentra aquí, enfermo y anestesiado. Este viaje en solitario y el ensayo que ha tenido usted a bien escuchar ha sido el probablemente vano intento de un joven médico europeo por revertir la tendencia a la que nos veo encaminados y que aquí he tratado de explicar. Con un ojo en la historia y otro en el futuro, he tratado de preguntarme qué puedo hacer yo por mi país, buceando en las soluciones que otros antes que yo hallaron. En definitiva, he ofrendado las propiedades más valiosas de las que dispongo, mi tiempo y mis ideas. Creo firmemente que si existe un Dios, Él es quien utiliza al hombre para cumplir sus designios mediante su arma más poderosa, las ideas, y no al revés. El hombre a Dios mediante sus plegarias. Gracias.